de descubrir poco a poco esto que llamamos la sombra, que hemos hablado teóricamente de ella, y vamos a irla descubriendo dónde aparece, cómo descubrirla, cómo saber yo de qué está hecho en mí esto. Hoy os digo que ya que es la última vez que estamos antes de Navidades, nos vamos a ir con un buen sabor de boca. No vamos a hacer nada feo o nada de vernos, la sombra oscura no la vamos a ver hoy, ¿vale? Vamos a ver la sombra blanca, esa parte positiva y dónde encontrarla, porque yo creo que incluso de cara a Navidades al final haremos también un momento de oración, recogiendo también lo que vamos a hacer hoy. Entonces he decidido que mejor antes de las Navidades irnos con espíritu navideño de nacer también, de dejar nacer cosas internas, ¿no? Bien, como os digo, para ir descubriendo la parte de nuestra sombra es necesario hacerlo por un camino indirecto, es decir, hacerlo a través de aquello donde se manifiesta, poderlo ver. ¿Dónde lo descubro? Lo voy a buscar donde se manifiesta. ¿Por qué? Porque la sombra generalmente yo la veo fuera de mí. Generalmente yo la veo fuera de mí. Y además tiene una parte inconsciente. La sombra está dentro de mí, pero yo la logro ver fuera, que es cuando la logro descubrir, y como es una parte inconsciente, pues es una parte, y una parte negada, pues muchas veces me cuesta descubrirla. Entonces vamos a ir haciendo este tipo de ejercicios que vamos a hacer. Una de las maneras de descubrirla es la proyección, que es un mecanismo de defensa que ahora vamos a explicar. Esto lo expliqué yo el año pasado cuando vimos los mecanismos de defensa, pero me voy a detener en una explicación un poco general de los mecanismos de defensa y en especial del mecanismo de defensa de proyección. Ya os digo que es positivo hoy. Va a ser en plan positivo, en plan bien. La proyección son cuando veo cosas, rasgos, características en otras personas o situaciones que las veo fuera y pueden provocar, entre otras cosas, me dan miedo, las desprecio y las critico, o me atraen y las idealizo. Estas cosas que vemos fuera, hay personas, por ejemplo, que a uno le rechinan y le caen re mal. Levante la mano quien no tiene a alguien que le rechine cierto tipo de persona. Hay gente que dice, a mí es que las personas que hacen es que no las soporto, esa la no soportantitis, ¿ya? Pues eso lo veremos después, no hoy. Pero también hoy veremos la parte de la idealización. A mí me encantan las personas que, esto de a mí me encantan las personas, grupos de personas que me encantan, o ciertas personas con características similares que yo admiro, que a mí me atraen, esto es también, vamos a verlo por ahí en plan positivo, y esto es lo que vamos a ver hoy. La palabra proyección significa en latín proyectus, que es arrojar fuera, es decir, lo miro fuera. El Evangelio esto lo habla. ¿Dónde habla esto de la proyección? No lo dice con esta palabra, pero ¿dónde lo habla? ¿De qué vas tú mirando la paja en el ojo ajeno si no miras tú la viga que tienes? Esto en sentido negativo, es decir, esto, lo ves fuera, una cosita pequeña, lo ves fuera y no te das cuenta que eso lo tienes tú, y agrandado. Esto es la proyección, ¿vale? Para que cuando escuchemos ese Evangelio sepamos de que hoy día, en plan más actualizado, se llama proyección, eso se llama así. Pero es la paja y la viga, es esto, ¿no? Entonces es arrojar fuera. No se trata tanto del contenido, sino aquellas cosas que permanecen en el tiempo. A mí toda la vida me han parecido geniales este tipo de personas. Me han llamado la atención esta persona. A mí siempre me ha llamado la atención de esta señora o de aquel señor esto. Como eso de toda la vida, de siempre,
cosas como que en el tiempo se mantienen. Los mecanismos de defensa, a modo general. Ciertamente hablar de mecanismos de defensa tiene muy mala prensa, ¿o no? Dile tú a alguien, eso que haces es porque tienes un mecanismo de defensa, es casi un insulto. O te estás defendiendo. O ese es un mecanismo de defensa. No me hables así, que ese es un mecanismo de defensa. Eso es como un insulto. Cuando en realidad los mecanismos de defensa nosotros los hemos utilizado para avergonzar a alguien y en realidad son necesarios y útiles. Son muy sabios y muy necesarios. Por tanto, partimos de otro sitio. No son malos, son sabios y necesarios. Nos vienen dados. ¿Partimos de ahí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Aunque a algunos les cueste cambiar el chip de cuando hablamos de mecanismos de defensa, uno hasta se pone a la defensiva con los mecanismos de defensa, como ¿ya? No, son necesarios y son muy sabios. Tan es así que las personas entre más desestructuradas o cuando están bajo efectos de alguna sustancia, esos mecanismos de defensa bajan y tú ves a alguien que ha bebido muchísimo, con una desinhibición, se quita la camisa, baila. Es decir, sus defensas pues, bajan. Es decir, una persona bajo los efectos de la droga, es decir, pierde esa defensa, lo que llamamos la compostura, es decir, no se protege, se expone. A muchas se expone, habla cosas y le dice cállate, no hables que estás bebido, te arrepentirás mañana. ¿Por qué? Porque sale todo, es decir, es como, porque no se protege. Los mecanismos de defensa son necesarios y sabios porque nos protegen, son protectores, de inicio son protectores. Son muy sabios, por tanto no son por mala fe. Ningún mecanismo de defensa, estamos hablando. El año pasado los explicamos, yo lamentablemente este año no tengo tiempo para explicar cada uno de ellos, pero el año pasado nos detuvimos en cada uno, que estaba la represión, intelectualización, racionalización. Los hay más maduros, menos maduros, pero todos tienen una parte madura. El humor es un mecanismo de defensa muy maduro, es decir, muy maduro, poder hacer reírse de uno mismo y reírse un poco de la vida, hacer un poquito de humor, esto es un mecanismo de defensa. Ya que en vez de llorar dice me voy a poner a reír por no llorar, pues eso, y es muy sano, muy saludable, es decir, poder hacer estos son mecanismos de defensa maduros y hay una parte madura en ellos. La regresión, volver a ser como niños, basta ver a los abuelos o a ciertos papás cuando están con los niños, ¿no? Se tiran al suelo, juegan con carritos, es como volver a la infancia y eso es muy saludable, es una regresión momentánea, ¿ya? Ahora, hay gente que llega a los 50 años y parece un niño de toda la vida y no crece. Esto es otro problema, eso es un mecanismo de defensa instalado. Pero que uno pueda desenmarcarse y pueda hacer una pequeña regresión de tirarse al suelo, jugar con un avioncito, hacer el tonto, las fiestas de disfraces, este tipo de cosas que hace uno como un poco el ganso, pues eso es muy saludable. Y es un poco de regresión, ¿no? Pero son cosas también saludables. Por tanto, yo espero que con esto se os quiten el miedo de cuando se habla de mecanismos de defensa. Recordad, son sabios y necesarios. Nos protegen, nos ayudan a sobrevivir. No son por mala fe y es como el sistema inmune en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un sistema inmune que cuando siente que algo le va a hacer daño, reacciona. Entonces, a uno cuando le gritan o cuando le dan un impacto de una noticia, uno reacciona. Hay gente que niega, por ejemplo, la negación es otro mecanismo de defensa. Entonces, hay gente que delante del impacto, hay gente que tiene un accidente, a lo mejor tuvo un poco de responsabilidad en el momento de atropellar a alguien y lo primero que le sale es yo no fui. Eso es una defensa de las más primitivas, porque eso lo hace un niño, delante de una evidencia, negarlo.
Un niño rompe un jarrón delante de la abuela y delante de todos los primos y de todo, y lo primero que dice, y él mismo se autoacusa diciendo, yo no fui. Y con los trozos del jarrón en la mano. Esto en un niño luce, ¿por qué? Porque es un mecanismo de defensa pues muy primitivo, muy infantil. Pero hay adultos que después estos mecanismos de defensa se le instalan y hay gente que lo niega todo. Comienza a negar todo delante de evidencia. Si es un mecanismo de defensa, todo lo tenemos. A veces negamos por el susto que nos dan las cosas, ¿ya? Y después uno acepta. Pero hay gente que cuando el mecanismo está muy instalado, uno dice, pero es que todo lo niega, nunca acepta nada. Y es esa parte, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está haciendo? Protegiéndose. Recordemos, se usan sabiamente para protegerse. El problema es cuando eso se instala perpetuamente y ya no es que me proteja. Ya se vuelve incómodo para la persona e incómodo para los que conviven con él. ¿Sí? ¿Captamos esto? Bien. Por tanto, es como el sistema inmune. Yo os pongo aquí en la página número 2 en negrita, como a la mitad de la página, una cita que dice, el yo posee una capacidad remarcable para la distorsión preservadora de la vida, porque uno distorsiona, es decir, para poderse preservar, uno distorsiona la realidad. Yo no he sido el que ha atropellado a esta persona, está distorsionando la realidad es que usted la atropelló. Distorsiona la realidad, pero el yo tiene un mecanismo para poder sobrevivir, porque es tan duro aceptar eso, que en el momento para poder sobrevivir lo niega. La capacidad del hombre para el autoengaño ingenioso, creativo, con frecuencia sanador, parece infinita. A veces es sanador. La inteligencia del yo se basa en crear un equilibrio óptimo entre el autoengaño y la apreciación certera de la realidad externa o externa. Es decir, todos nos autoengañamos. ¿Cuántas veces le dicen a uno algo que a uno no le gusta y uno comienza a reírse? Y el otro dice, ¿de qué te ríes? Y dice, mira, es que me río porque por no mandarte a algún sitio y se está protegiendo de, es decir, entonces es entre el autoengaño que yo me hago, de que no, o uno le dice, no, si no estoy enfadado, y le dice el otro, claro, el autoengaño y la aceptación certera de la realidad. Y esto es la parte más madura, es decir, el yo se autoengaña a veces de vez en cuando y también poner el toque de realidad y decir, bueno, no, al final esto es cierto, cuando uno acepta, dice, hombre, mira, el otro día te dije, pero bueno, hoy te digo, después de pensándolo, claro, yo te dije que no, yo lo negué, pero fíjate, este tipo de cosas que es más maduro, ¿no? Cuando uno lo acepta. Generalmente lo recurrimos a utilizarlos por la angustia o la vergüenza, cuando nos causa angustia o vergüenza. Y lo hacemos más que todo para protegernos. Ahora, de cara a lo que nos toca hoy, que es la parte positiva, esto es en general. Una cosa que debemos preguntarnos es, a esta persona que se defiende de esto y de esta manera, ¿qué es quizá lo que le está asustando o le da temor? Y por tanto recurre a esta forma de afrontar las cosas, cuando él tiene temor. O a esta persona que le gusta o siente atracción o es fanática de esto, ¿qué tiene que ver con su persona? Tanto lo que rechazo como a lo que me acerco. ¿Me explico? Es lo que vamos a ver hoy. La parte donde me acerco, qué me atrae, qué me gusta, qué me fascina, qué idealizo, este tipo de cosas. Entonces lo vamos a ver en positivo hoy, que esto existe. Si pensamos que la persona lo que está haciendo es defendiéndose, le vamos a juzgar menos, ¿o no? Pero, y lo que está haciendo es protegiéndose, es decir, no lo hace por mala fe, no me quiere tomar el pelo, no me quiere engañar, simplemente está asustadísimo y por eso me lo niega. Si tú dijeras en ese momento eso, para ti mismo, verías al otro distinto. Es que está asustado, por eso me habla así, por eso me grita, está asustadísimo.
Con lo que le he dicho se ha asustado y me ha pegado unos gritos, ha dicho que yo soy el culpable, que yo no sé cuánto, que todo lo... Uno lo que tiene que decir por dentro es, madre mía, qué asustado se puso. En vez de decir que qué cabreado, ¿por qué vienes en contra mía? ¿Por qué me dices eso? Entonces, por dentro es... Y ya lo miraría yo con otra manera si lo que pienso es, se asustó. Se asustó. Y esto ayuda también a poder mirarlo de otra manera, de una manera más cariñosa, más humana, que a todos nos pasa. Si pienso que está asustado por eso, se protege, o si está idealizando algo muy bueno y no ve lo otro. ¿Cuántas veces suceden padres de familia, con amigos, con vecinos, con gente de trabajo? Uno idealiza gente, ¿no les ha pasado? ¿Y qué le dice el otro? Mucho lo has idealizado, ya te he dicho que no es tanto como lo ves, ya te he dicho que tú estás cegado, te has cegado, que no... Bueno, lo vamos a ver esto ahora con el enamoramiento, que es el punto culmen de la cosa, ¿ya? Por eso le llaman novio, que novio, no. Ya. Y la novia también es novia, no veía nada, tampoco nada, no ven, no se ven. Entonces, es el punto, es decir, cuando uno idealiza esta parte positiva, que es que me llama la atención, es que es tan mono, es que es tan maravilloso, es que es tan suave, es que es tan delicado, es que es tan organizado, es que es tan generoso, tan amable, uno llena a la persona como de un aura. ¿Y qué es? ¿De qué se protege? De ver su parte humana, de ver que se equivoca, y no lo ve. Los demás de alrededor sí, pero uno cuando idealiza a alguien o proyecta la parte tan buena, uno no logra ver la otra parte, no la logra ver, y te lo dicen, te lo repiten, te lo vuelven, y no lo ve uno. Entonces esto, hay personas, situaciones que nos asustan o nos atraen, las rechazamos o nos acercamos, y esto es lo que vamos a pretender mirar hoy. Todos tenemos mecanismos de defensa en la vida, cada uno tiene unos más, otros menos, o más pronunciados, menos pronunciados, dependiendo también de la personalidad, el carácter, la experiencia de vida, también las situaciones personales. Entonces, hasta